Bueno, buenas tardes, estimado estudiante. Bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, martes 22 de junio del 2021. Listo, bueno, veo que hay algunos estudiantes que estaban en clase y ya han abandonado la reunión. Bueno, no sé qué habrá pasado, pero bueno, ya saben que eso igual al final me refleja dentro de lo que es el Cisco Webex, el tiempo que han permanecido conectados y eso va a depender mucho de la asistencia que ustedes tengan, ¿sí? Bueno, eso para quienes han abandonado la clase. Listo, ahora sí, bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Como les indicaba, el día de hoy vamos a hacer el refuerzo de lo que fue o de lo que rindieron la prueba de diagnóstico. Desde ahorita les voy a habilitar para que puedan revisar en qué parte o en cuáles estuvieron bien, en cuáles no. Ah, no, ya les había habilitado ya a ustedes. Listo. Ya. Ahora sí, por favor, alguien que me ayude compartiendo, ya voy a dejar de compartir. Alguien que me ayude, por favor, compartiendo la pantalla. Me levante la manito, por favor, para poderle dar paso. ¿Quién me puede ayudar, por favor, compartiendo la pantalla? Ya, La listo. compañera Lara puede ayudarnos. Ya, listo. El compañero Efraín Lara lo va a realizar. Ya compartiendo la pantalla, por favor. ¿Listo? Ok. Listo. Aquí estamos dentro del aula virtual. Listo. Bajemos y vamos a entrar, vamos a ingresar donde estaba la prueba de diagnóstico. Más abajo. Listo. Ahí donde dice examen de diagnóstico. Listo. Ok. Listo. Listo. Vamos a ingresar donde dice la opción de revisar. Listo. Ok. Ahora miren. En la parte de, si le puede por favor ayudarle aumentándole el zoom del navegador. Ya, mucho. Un poquito menos. Un poquito menos. Ya. Un poquito menos, por favor. Si le puede dejar al 100%. Ahí, ahí, ahí. Ahí, listo. Ya. Listo. Si ustedes se pueden dar cuenta en la parte izquierda, donde dice navegación por el cuestionario, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta 10, ¿cierto? Listo. Donde está el visto y está de color verde, significa que fueron las preguntas que fueron respondidas correctamente, ¿sí? Las que están en color amarillo significa que que se respondieron las preguntas correctamente, pero parcialmente, ¿sí? Y las que están en rojo son las que fueron contestadas erróneamente, ¿sí? Para eso estamos ahorita, esta es una parte teórica para dejar claro lo que es las definiciones de cada una de las temáticas que tiene que ver con lo que es la programación, ya que de aquí depende toda la base para iniciar la programación, ¿sí? Ahorita voy a hacer el refuerzo de estas preguntas, esperando que quede todo claro. Y luego de ello, ustedes con esto ya puedan volver a rendir la prueba el día de mañana que tenemos clases y la puntuación ya sea mayor a la que se obtuvo, ¿sí? Listo, Lara, bájale un poquito más, por favor. Ya, listo. Ahí. Si se dan cuenta,
en la parte de abajo, que está en color anaranjado, les dice respuesta incorrecta. Y abajo le dice respuesta correcta es tal. Si fuera correcta, le dijera respuesta correcta y la respuesta correcta es tal. ¿Ya? Entonces, ahorita les voy a explicar el porqué de las respuestas. ¿Sí? A ver, la compañera Valencia Wagner me dice no puedo ingresar. ¿Me puede confirmar, por favor, en dónde no puede ingresar Valencia Wagner, por favor? El compañero, perdón, Valencia Wagner, por favor, ¿me puede ayudar? ¿Qué problema tiene? Me dice que no puede ingresar Valencia Wagner. No sé qué problema tiene. Si me puede decir, por favor, para poder ayudar. A ver, acá escribe un compañero. Taruco me dice no me sale nada. Creo que sobre eso es lo que se refiere o quién es quien escribió el grupo, por favor, de WhatsApp. ¿Qué pasa? Bueno, eso era antes de haber iniciado la clase. Bueno, no sé si ahorita ya pueda visualizar lo que está compartiendo el compañero Lara. Bueno, no tengo respuesta del compañero Valencia Wagner. No sé si está aquí o ya salió. Bueno, no sé qué pasó. Listo. Bueno, ahora sí, vamos con lo que es el refuerzo de las preguntas. Vamos con la primera pregunta. Hay que recordar que las respuestas pueden a uno salirle la A, la B, la C o cualquiera de ellas. Las respuestas va a ser un poco diferente. Lo que sí la pregunta sí va a ser la misma para todos. En este caso no les puse las preguntas aleatorias con la respuesta aleatoria, ya que quería ver exactamente, es decir, por temática, necesitaba saber la pregunta exacta, ¿sí? Así tan facilito como han rendido este examen que han tenido las preguntas ahí, no la van a tener, pero bueno. Listo. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. Me dice, escoja la respuesta, a ver, bueno, me escribe nuevamente Valencia Wagner, me dice, no puedo ingresar, pero ¿a dónde no puedo ingresar? No sé a qué se refiere con lo que me dice que no puede ingresar, a qué parte no puede ingresar. Es que están agarrando el segundo link, profesor, entonces tiene que usted especificarle qué es el primer link. No, me está escribiendo dentro del chat de aquí, de Cisco Webex. Por eso le pregunto en dónde no puede ingresar. Si es al examen de diagnóstico, ya hicimos la parte. Vaya a la semana 14 de junio al 20 de junio, baja y visualiza donde dice examen de diagnóstico, le da clic donde dice examen de diagnóstico, le aparece su nota y al lado le dice revisar. Da clic en revisar y ahí ya aparece. Jorge Delgado, no es necesario que escriban presente. Ya automáticamente, ya les había explicado anteriormente que Cisco Webex me toma el nombre de ustedes sin necesidad de escribir presente. Listo, ahora sí, bueno, vamos con las preguntas. Dice, escoja la respuesta correcta. ¿A quién corresponde esta definición? Dice, es el proceso por medio del cual se diseña, codifica, limpia y protege el código fuente de programas computacionales. Entonces, vamos con la letra A. Me dice código fuente. ¿Por qué no puede ser código fuente? Porque ya está código fuente dentro de la definición. Entonces no puede ser código fuente porque dice protege el código fuente. Entonces no puede ser código fuente. Pseudocódigo. ¿Por qué no puede ser pseudocódigo? Porque pseudocódigo es antes de llegar a una programación. En cambio, no es que se va a diseñar, a codificar, a limpiar ni a proteger, por lo cual no es pseudocódigo. Programa. Tampoco puede ser programa,
porque el programa es lo que se utiliza para hacer todo eso, ¿sí? Algoritmo. Algoritmo tampoco puede ser, porque algoritmos son pasos definidos, ¿sí? Ordenadamente para resolver un problema, por lo cual no es esa palabra a la que corresponde la definición. Sería programación. ¿Por qué programación? Porque la palabra programación engloba a todo esto. Por eso dice, es el proceso, ¿sí? Entonces, de aquí partimos con el nombre de esta materia, programación, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere programación? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a hacer en esta materia? Es el proceso por medio del cual se diseña. Entonces, ustedes antes de realizar un programa, antes de programar, ¿qué primero deben de aprender? A diseñar, ¿sí? Para luego de tener un diseño, recién ahí codificar. Pero antes de codificar necesitan tener un pseudocódigo. Y en eso, después que se codifica, se revisa el programa para poder limpiar, verificar y al mismo tiempo proteger el código fuente, ¿sí? De programas computacionales. Los programas computacionales son los que se utilizan para hacer todo esto. Entonces, la definición que está aquí corresponde a la palabra programación. Entonces, ¿qué es programación? El proceso por medio del cual se diseña, codifica, limpia, súbale un poquito por favor. Limpia, protege el código fuente de programas computacionales. ¿Sí? Listo, bajamos por favor. Listo. Vamos con la segunda pregunta, que está correcto. Me dice, bueno, lo mismo, escoja la respuesta correcta a quien corresponde esta definición. Ahora me habla sobre que es un complejo conjunto de componentes que codificados y traducidos a un lenguaje de programación en la red, ¿sí? O en ambiente de código HTML, ejecutan tareas fácilmente para humanos, respondiendo comandos preestablecidos para tal. Aquí tomé una definición de programa cuando se hace algo en la web, por eso dice de la red, ¿sí? En un ambiente de código HTML. Pero así como podemos trabajar en un ambiente en la red, también podemos trabajar en un ambiente de lo que se llama el workstation, que es una estación de trabajo que viene a ser programas de aplicación, ¿sí? Entonces, ahí viene a ser solo la definición de programa, ¿sí? Hasta aquí, ¿estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, por favor? Estamos recién en la segunda pregunta. ¿No? ¿No hay dudas? Listo, continúo. Vamos con la tercera. La tercera me dice, escoge la respuesta correcta, bueno, lo mismo. Y la definición es, se define como el conjunto de líneas de texto que son las directrices que debe seguir la computadora para realizar dicho programa. ¿Sí? ¿Qué sería? Leamos nuevamente. Se define como el conjunto, y aquí están las palabras clave, conjunto de líneas de textos, ¿sí? Otra partecita importante, que son las directrices que debe seguir el computador para realizar dicho programa. Siempre que ustedes escuchen la palabra de líneas de textos, ¿sí? Línea de texto, significa que están
realizando un código, a lo que llamamos normalmente código fuente. Cada vez que ustedes escuchen la palabra de líneas de texto en la programación, estamos hablando de código fuente, ¿sí? O cuando decimos código fuente, quiere decir líneas de texto, ¿sí? En la programación. Listo. Bajamos, por favor. Listo. La siguiente pregunta me dice, en cambio, es una forma de escribir los pasos que va a realizar un programa de forma más cercano al lenguaje de programación que vamos a utilizar posteriormente. ¿Cuál sería? Ahí nos los indica en la parte de abajo, que viene a ser el pseudocódigo, ¿sí? El pseudocódigo es la parte más importante dentro de la programación. ¿Por qué será la parte más importante? Porque si ustedes entienden el pseudocódigo, ustedes van a poder programar eso en cualquier lenguaje de programación, ¿sí? El pseudocódigo es un paso para llegar a la programación. Primero se diseña, luego se obtiene el pseudocódigo y de ahí pasamos a programar en cualquier tipo de lenguaje de programación. Si se entiende el pseudocódigo, fácilmente llegamos a la programación. Listo. Bajemos, por favor, vamos a la quinta pregunta. La quinta pregunta me dice, se puede definir como una secuencia de instrucciones que representan un modelo de solución para determinado tipo de problema. La respuesta correcta, en cambio, aquí es algoritmo, ¿sí? El algoritmo, ya después veremos eso más a profundidad. Un algoritmo son pasos secuenciales, ¿sí? Para obtener o para llegar a una solución de un problema planteado. Siempre el algoritmo va a tener un inicio y va a tener un fin, ¿sí? Siempre va a ser finito, nunca podrá ser indefinido, ¿sí? Listo, vamos con la siguiente pregunta, vamos con la sexta. En la sexta, Profesor, una pregunta. dígame, Valencia Wagner, siempre dígame por favor levantando la manita, dígame. Salgámonos un poquito de la duda entre el pseudocódigo y lo que es la otra, ¿cómo es? Lo ahora último que usted dijo. Código El fuente. pseudocódigo, ya el código fuente. El pseudocódigo es lo que uno inicia cuando pone el encabezado y comienza a abrir entre el paréntesis y luego cierra todo eso. Eso es el pseudocódigo. No, El pseudocódigo, ya le explico, ¿cómo se Rafael puede Valencia Wagner. A ver, el pseudocódigo es casi como programar, ¿sí? Por ejemplo, se quiere, por ejemplo, sumar dos valores, ¿cierto? Para obtener un resultado. El pseudocódigo le va a decir, iniciar programa, mostrar mensaje solicitando valores, ingresa los dos valores, realiza la suma, muestra el resultado, finaliza el programa. Eso es el pseudocódigo, ¿sí? Son palabras que describen los pasos a seguir. Ese es el pseudocódigo. Entonces, son instrucciones en sí. Es casi Claro, son instrucciones de lo que va a ser el programa. correcto. Sí, viene a ser la instrucción para o con el cual se va a programar, ¿sí? Antes de llegar al pseudocódigo, lo primero que se realiza es, en cambio, el diagrama de flujo, que son los DFD. Los diagramas de flujo se va a esquematizar el proceso, ¿sí? Y de ahí se pasa a lo que es el pseudocódigo, como se lo estaba explicando. Son pequeñas frases que le indican lo que va a realizar.
y de ahí se pasa a lo que es a la programación, que es escribir el código fuente o las líneas de texto. Por ejemplo, si a usted le dice iniciar programa, en un programa será inMain, en otro será voidMain, ¿sí? Luego le dice mostrar solicitando el ingreso de valores. Entonces, dependiendo del programa, por ejemplo, si es el C, sería print, abre paréntesis, comilla y escribe el texto, punto y coma y listo. Si fuese otra aplicación, sería el comando con el cual se puede mostrar por pantalla para que se pueda leer y luego ingresar el valor. El siguiente punto sería ingresar los dos valores. En C se utiliza el código scanf, abre paréntesis, comillas, se escribe la sentencia y listo. Si fuera otro programa, sería en cambio el comando para poder ingresar los valores, ¿sí? El pseudocódigo viene a ser, como le indico, pequeñas palabras o pequeñas instrucciones en donde usted va a saber qué es los pasos que usted debe de ir haciendo. Por eso se dice que el pseudocódigo es un paso antes de la programación. Ya en la programación usted va a hacer esos pasos, pero ya utilizando los comandos que tiene que ver con ese lenguaje de programación. En este caso, el lenguaje C. ¿Sí? Luego con eso estaría claro su duda, Valencia. Sí, sí, un poquito más claro, profesor, más o menos, sí, sí. Listo. Ok. Ya cuando les muestre el PDF, bueno, que son en las siguientes clases, ahí ya con el ejemplo podrán diferenciar lo que es un pseudocódigo de un lenguaje de programación. ¿Sí? Bueno, déjame ver si por aquí eh, ya mismo les muestro un pequeño ejemplo de un pseudocódigo para que más o menos tenga una idea. ¿Sí? Listo. Ahora sí, sigamos con la siguiente pregunta. Vamos con la sexta. Esta está correcta. Me dice, ¿es una representación gráfica de un algoritmo o de una parte del mismo? ¿Sí? El algoritmo, como les indicaba, es algo finito, que tiene inicio y tiene fin. Se lo puede describir. Mientras que la representación gráfica es eso que está con palabras, que es el algoritmo, llevarlo a una forma gráfica en donde ustedes con solamente ver la gráfica ya saben cómo va a funcionar este algoritmo o cómo va a funcionar el programa. Pero lo cual se utilizan los DFD, que son diagramas de flujo de datos. La idea en esta materia es que en esta materia de programación aprendan a leer un DFD, un diagrama de flujo de datos, lo puedan utilizar, lo puedan hacer y también lo sepan leer. Normalmente, no sé si ustedes se han percatado, en muchas entidades hay unas pequeñas, bueno, ¿cómo es que? En las ventanillas, en las murales, hay unas pequeñas como pancartas, y hay unos pequeños gráficos, unos cuadros, como unos rombos, hay unos rectángulos, esos son diagramas de flujo. Entonces, la idea es que ustedes aprendan a leer un diagrama de flujo, que cuando ustedes vayan a una institución, con solamente ustedes visualizar el diagrama de flujo, ya saben cómo se hace un proceso, ¿sí? Entonces, ese es el paso para cualquier cosa. Nosotros los diagramas de flujo podemos hacer de algo tan simple un diagrama de flujo a algo más complejo como es llegar a la programación, ¿sí? Listo, sigamos con la séptima pregunta. Listo. La séptima pregunta nos dice, son espacios reservados en la memoria que, como su nombre indica, pueden cambiar de contenido a lo largo de la ejecución de un programa. ¿Cuál de ellos sería? Sería la variable, ¿sí? A lo que nosotros leemos esta parte que dice, cambiar contenido.
a lo largo de la ejecución de un programa, ¿sí? La palabra variable, cuando ustedes escuchan la palabra variable, ¿qué se les viene a la mente? Solo con escuchar la palabra variable. De varios. Que varía, puede ser, varía, no se mantiene un flujo constante, diría yo. O sea, que cambia. Listo, correcto. Es algo que cambia, ¿cierto? Algo que varía. Entonces, de ahí viene la palabra variable. ¿Qué significa la variable? Ya les voy a poner aquí también un pequeño ejemplo, una figurita, en donde con esa imagen se puede dar cuenta que viene a ser una variable. Una variable viene a ser, como quien dice, una cajita que guarda una información. Ingresa la información, se guarda ahí. Hace algún proceso y si se mantiene esa misma caja, va a llegar otra información y se va a guardar ahí. ¿Sí? Por eso es variable. Hay otras que son constantes y se puede utilizar también varias variables en un programa como varias constantes dentro de un programa. ¿Sí? Listo, vamos con la siguiente pregunta. Pregunta 8. Me dice, es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. ¿Sí? El momento que nosotros escuchamos almacén y la palabra guardar, ¿sí? Grandes cantidades, el momento que ya escuchamos guardar significa algo como los dispositivos de almacenamiento, ¿cierto? Discos duros, una memoria RAM, memoria ROM, una tarjeta SD, una flash memory, pendrive, ¿sí? Entonces, pero en cambio acá nos dice que permite guardar grandes cantidades de información de una forma organizada. ¿Qué pasa nosotros en nuestras nubes de almacenamiento o en nuestras flash memory? Nosotros guardamos la información que a veces no sabemos ni qué mismo tenemos guardada. Ahí en el disco duro pasa lo mismo, ¿cierto? Una base de datos, en cambio, nos sirve justamente para almacenar información de una manera ordenada y estructurada para luego poderla obtener. ¿Sí? Entonces, esa es la definición de base de datos. ¿Sí? Lo que es base de datos no vamos a ver tan a profundidad, vamos a ver solamente de manera general de lo que se trata las bases de datos relacionales. Le había indicado el primer día de clases, cuando hice la socialización del PA, que hay dos tipos de base de datos, las relacionadas y las no relacionadas. Nos vamos a ver sobre las relacionadas. Listo, vamos con la siguiente pregunta, por favor. Listo, aquí me dice, escoja la respuesta correcta. Las estructuras de control son tres tipos. ¿Cuáles serían? ¿Sí? Dice que son tres tipos. Está bien, selección. ¿Cuál más sería? Repetición y secuencial. ¿Sí? Listo. Secuencial. ¿Por qué son secuencial la estructura de control? Son secuenciales porque va en un orden, de arriba hacia abajo. Normalmente así trabaja la programación estructurada, que es la que vamos a ver. ¿Por qué se dice de selección? Se dice selección porque se puede escoger entre dos caminos o varios caminos. Entre dos caminos, si una condición es verdadera, agarra un camino. O si es falsa, agarra otro camino. O en el caso de que tengamos varios lugares a donde ir, pero decidimos ir solo por un camino, ¿sí? Por eso se llama estructura de control de selección. Y la otra estructura de control es la repetición. ¿Por qué repetición? Porque podemos repetir un proceso varias veces, ya sea de una manera de forma de contador, ¿sí? O de una manera, por ejemplo,
mientras se cumpla algo o que haga y después valide, ¿sí? Entonces son esos tres tipos de estructuras de control. Selección, secuencial, selección y repetición, ¿sí? Listo, vamos con la siguiente y la última. Dice, ¿cuál no es la fase para la creación de un programa? ¿Sí? Si se dan cuenta ahí, solamente una es la pregunta incorrecta, la cual es repetición. La repetición es la que se hacía en la estructura de arriba, la estructura de control. ¿Sí? Dígame, Valencia Wagner, lo escucho. Ya, yo en esa me equivoqué y puse repetición porque pensé que al crear un programa, uno antes de lanzarlo o antes de compilarlo, uno tiene que hacer un tipo de repetición. Pues, y no pensé que era documentación. La documentación en sí, ¿cómo la podíamos definir? Ya, Porque ok, sé que Valencia. la documentación no... Listo, gracias, Valencia. La respuesta correcta es repetición. Repetición no es fase para la creación de un programa, ¿sí? Aquí me pide cuál no es, y la que no es repetición. Ya les voy a indicar cuáles son las fases. La primera fase es el análisis del problema. Siempre que ustedes van a programar, lo primero que se realiza es el análisis, ¿sí? Lo primero que se realiza es siempre analizar el problema, ¿sí? Segundo, el segundo viene a ser el diseño y la verificación del algoritmo. Es la segunda, ¿sí? Diseño y verificación del algoritmo. Después que ustedes analizan, realizan el diseño. ¿Con qué realizan el diseño? Lo realizan con un DFD, diseño con un diagrama de flujo de datos. Luego tienen el pseudocódigo y con el pseudocódigo programan. Y ahí verifican el algoritmo. Perdón, hacen la verificación del algoritmo. Luego de eso viene la codificación. Es decir, ya realizado el DFD, tienen el pseudocódigo y ahora pasan a la codificación, que viene a ser el tercer paso. Luego de la codificación viene el cuarto paso, que es la compilación y enlazado, ¿sí? Luego que se codifica, se compila, se ejecuta, se enlaza y se ven los resultados. Luego de ello viene el siguiente paso, que es la verificación y depuración. Con la verificación, usted, ya después que ha analizado el problema y ya lo programa, va a observar que los resultados que se obtienen es o me está resolviendo el problema que se había presentado desde un inicio. Si no lo resuelve, se hace la depuración. ¿Qué es depurar? Corregir ciertas partes del programa para poder resolver correctamente el problema, ¿sí? Y por último, viene la documentación. ¿Qué es la documentación? La documentación viene a ser generar un pequeño extracto o un pequeño resumen de lo que se ha codificado, ¿sí? Por ejemplo, si usted codificó, normalmente lo que siempre se hace es poner comentarios, ¿sí? Y esos comentarios nos sirven para después realizar la documentación. En esos comentarios usted, por ejemplo, colocaría, en esta variable se va a almacenar tal cosa. En esta parte de aquí se realiza la suma o la multiplicación de tal cosa. Aquí se realiza el proceso de tal cosa, ¿sí? Eso después en la documentación se escribe y se va colocando la codificación, ¿sí? Ese es el último paso, que es la codificación. Entonces, la respuesta incorrecta es repetición, porque la repetición no es o no está dentro de la fase de creación de un programa. La repetición es una estructura de control, ¿sí? Listo. Con eso estarían todas las preguntas
contestará. No sé si alguien tenga alguna otra duda, por favor. Listo. Ya puede dejar de compartir, por favor, Lara. Listo, ok, gracias. ¿Alguien alguna duda, por favor? No, no es duda, profesor, no sé si es molestia. Yo tengo en la pregunta 9, tengo, o sea, porque no me regaló 25 puntos. Ya, Que solo salqué una bien y las otras dos fueron mal, entonces, ya. ¿Cuántas contestó correctamente? ¿Solo una? sí, no, todas las contesté correctas, solo la 9 le atiné a una y al contestar la 10 se me acabó el tiempo y no pude responder la 10. Ya, pero en la 9, ¿cuánto le Tengo 8. salió? En la 9 dice que escoja la respuesta correcta, la estructura de control que son de 3 tipos. ¿Cuáles serían? Secuencia, sección, unidireccional, bidireccional y repetición. Yo escogí secuencia unidireccional y bidireccional. Entonces veo que unidireccional ni bidireccional es incorrecta, solo secuencia. Entonces en secuencia me saqué un visto y en las otras dos una X. Y veo que es repetición y selección. Selección. Entonces, aunque por lo que saqué por una no me puede regalar 25 puntos. No, pues, a ver, pero ¿cuántos puntos tienen en esa pregunta? Ni uno, un ¿Ah? puntito. ¿Cuánto? Ni uno, nada, Tiene cero. 0, ya. Por eso, Tiene 0 porque por como menos no escogió 25. por ejemplo, escogió dos incorrectas y esas dos incorrectas ¿Ya? le resta a la pregunta correcta, ¿sí? Entonces, por eso, sería, Ay, qué son 3 preguntas correctas, sería 0,33 o 33%. Pero como escogió dos incorrectas, que son menos 50% y menos 50%, por eso le resta, ¿sí? Por eso le sale ese valor. Que si hubiera solo marcado una correcta y no ninguna de las otras, ahí sí tuviera los 33 por ciento o 3 o 0,33. ¿Sí? Listo. Ya, ok, muchas Ok. gracias. Listo. A ver, esto un poquito reforzando lo que comentaba el compañero de la parte de pseudocódigo, que bueno, nos quedan menos de 5 minutos antes de terminar la clase. Que no entendía muy bien lo que era la parte del pseudocódigo con lo de la programación. El pseudocódigo viene a ser esto, ¿sí? Por ejemplo, el algoritmo se llama sumar, van a estar variables enteras ABC, inicia el programa, debe de escribir, introduzca el primer número entero, leer el primer valor A, escribir, introduzca el segundo número entero, leer B, realiza la operación, escribir la suma es C y finaliza. Es un pseudocódigo, ¿sí? El pseudocódigo lo que hace es mostrar o escribir ciertos pasos, pero no codifica. Nosotros vamos a utilizar este programita que se llama PCInt para el diseño de los diagramas de flujo de datos, ¿sí? Vamos a diagramar y diagramado automáticamente le hace el pseudocódigo, ¿sí? Y ya sabiendo el pseudocódigo, lo que hacemos ya es después llevar a la programación. Por eso es diferente. El pseudocódigo, por eso se dice que es un paso para llegar a la programación, porque nos dice detenidamente los pasos que hay que seguir, ¿sí? Y la otra era la parte de la variable. Esto es la parte gráfica de lo que es una variable, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí un cajoncito en donde se va a guardar una variable que viene a ser un dato, lo almacena, ¿sí? Con eso se utiliza para hacer procesos, un sinnúmero de cosas. Luego que realiza esos procesos, realiza los cálculos, puede llegar a otra variable, se almacena aquí y se cambia por la nueva variable que viene, ¿sí? Eso significa variables, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, otro tipo de ejemplo, variable llamada A, ingresa un valor 5 a la variable A en cambio vale 5. ¿Qué pasa si yo a esta A que tenía el número 5 le ingreso otra variable 2? Entonces ya deja de valer 5 y ahora vale 2, ¿sí? Esto es lo que se denomina como variable, ¿sí? Listo, con esto quiero dejar claro lo que es esta parte de aquí con lo que es el refuerzo de lo que es el examen de diagnóstico.
Espero que con esto quede claro y ya mañana que les vuelva a habilitar en la prueba de diagnóstico, la vuelvan a rendir, ¿sí? Y obtengan una nota mucho más alta de acuerdo con lo que hemos visto ahorita en este refuerzo, ¿sí? Listo, mis estimados estudiantes, con esto vamos a terminar la clase del día de hoy, no vamos a tener la siguiente hora. Por favor, revisar los videos que les he subido, ¿sí? Ya se lo había dejado de... Profesor, muy buenas. Dígame, Jorge Batioja, rapidito que se nos acabe el tiempo. Profesor, disculpe, ¿me escucha? Sí, dígame. Ya, el compañero Brian Tenorio me supo explicar que tenía un problemita con la familia, que alguien tenía hospitalizado y por eso no se había podido conectar hoy día a la clase. Me dijo que le comunicara a usted. Sí, ya algo creo que escribió el grupo el grupo de WhatsApp, creo que algo escribió ahí. Sí, eso ya lo tendré presente. Listo, ok, gracias, Batioja. Listo, entonces, por favor, esto me ha quedado de la semana anterior a esta. Entonces, por favor, revisar estos dos videos para el día de mañana. Mañana vamos a trabajar con esto. Y el PDF que les he dejado aquí. Los que vieron clases conmigo el semestre anterior, ya esto de aquí, más que se lo deben de saber ya corriendo.